Vamos a dar comienzo con nuestra reunión de hoy. Agradecido a Dios porque todavía la podemos hacer, todavía no se ha escuchado nada a pesar de la situación que estamos pasando. Todavía tenemos la oportunidad y la libertad de poder estar juntos. Vamos a comenzar agradeciendo a Dios por sus cuidados y también por el privilegio de poder estar aquí. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de poder alabar tu nombre, de poder bendecirte, de poder agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho, por tus cuidados durante todo este tiempo, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, Señor. Te queremos agradecer porque aún podemos congregarnos, aún podemos estar aquí, aún podemos estar juntos, Señor, en la oportunidad y la razón que nos une, Señor, de venir a alabar tu nombre, de venir a aprender de ti, a escuchar, Señor, de tu palabra. Y hoy pedimos para que tu Espíritu, Señor, esté nuevamente hablando a nuestros corazones, tú que conoces a profundidad, a fondo, Señor, nuestras necesidades, nuestra tristeza, Señor, lo que cada uno de nosotros pasa, Señor. Te queremos pedir para que seas tú obrando en nuestro corazón, que sea tu palabra haciendo ese efecto, Señor, sanador, ese efecto, Señor, de bálsamo, aliviar, Señor, a veces la carga y el dolor por la que muchos pasamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendamos todo en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Unos versículos nada más para estar abriendo la palabra de Dios, no lo busquen. En Mateo capítulo 4, versículo 16, hablando acerca de un lugar geográfico, podríamos pensar en Lima, ¿por qué no? Dice Mateo 14, 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué momento crucial, momento importante para cada ser humano, para cada hombre, el arrepentimiento. Como sabemos que dar vuelta, ¿no? Ibas en esa dirección y cambias, viras de dirección. La confesión sabemos que es estar de acuerdo con Dios, pero a veces hay confesión y no está ese otro elemento que es el arrepentimiento, ¿verdad? El cambiar nuestras vidas, el poder depender de Dios, de su poder, de su gracia para seguirle y para poder caminar en obediencia a su palabra. Por eso dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Señor, ¿verdad?, al principio de su ministerio. Y bueno, vamos también a comenzar a alabarle, a entonar canciones que al momento de cantarla nos vamos a dar cuenta, al escucharla, que es nuestra propia experiencia. En el momento que hemos confiado en el Señor, como su ayuda, como su gracia, como su brazo nos ha alcanzado. Gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero también gozo en cada uno de nuestros corazones. Así que les invito a la posición de pie. Vamos a entonar el coro con la letra que dice así: eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener. Por lo tanto, dice el coro, te alabaré, te glorificaré, mi buen Jesús. ¿Cantamos? Ya con las palmas. Yeah.
nombre de Dios podamos salir de aquí y que sea una realidad en cada uno de nosotros. Acá vamos a cantar lo que ha sido nuestra experiencia cuando hemos confiado en el Señor, el gozo que Él ha puesto en nuestros corazones y la alabanza que sale en gratitud a Él. Vamos a cantar a continuación lo que ha sido la experiencia de Él, la experiencia del Señor Jesucristo a través del coro número 100. Dice que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomando la semejanza de nosotros. La experiencia suya. Vamos a alabarle al Señor a través de este canto. Jesús, Señor. Disfrutar a esta esperanza eterna, donde el Señor tuvo que hacerse como uno de nosotros, ir a la cruz, como escuchamos esta mañana también, en obediencia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para terminar con este tiempo, hermanos, vamos a cantar el último coro, que ahora sería como la historia nuestra, la experiencia de Él, y ahora la fusión de las dos historias, porque dice el siguiente coro: fui hecho justo sin merecerlo, toda mi culpa ya quitada fue, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero Inmortal. En agradecimiento al Señor y en adoración terminamos con cantando este coro.
Amén. Puede sentarse. Vamos a continuar con el estudio de Esdras. Va a estar pasando nuestro hermano Oscar. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Otra vez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien. Ahora sí, parece que estamos detrás de esos barbijos. Hay gente. Así que, bueno, está complicando la cosa. Hay que seguir orando mucho. Hay muchos casos positivos en Lima. Estemos orando, estemos cuidándonos acá, por favor. El barbijo arriba de las narices, aunque moleste un poquito. Pero bueno, estemos orando. Todavía no ha salido ningún decreto, nada desde la municipalidad para suspender las reuniones. Así que eso también traiga tranquilidad a todos. Que con los protocolos, por lo menos desde acá, no va a salir la infección. Puede ser que la tengamos o no, pero si nos mantenemos distanciados, podemos seguir congregándonos, hermanos, que tan necesario es vernos. No nos podemos abrazar, no nos podemos hablar de muy de cerca, pero por lo menos nos vemos, podemos vernos a los ojos, podemos charlar. Y bueno, esperemos que podamos seguir, que sea nuestra oración al Señor, en su voluntad, que podamos seguir congregándonos. Así que bueno, vamos a Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Dijimos la semana pasada que empezamos al final empieza el personaje a entrar en el escenario de Esdras. Esdras hasta ahora no había hablado nada de él, y quizás los primeros 10 versículos tampoco sean de él, ni aún los 27 primeros versículos, porque después hay un decreto en arameo que hace el rey Artajerjes para darle la libertad a Esdras y a todos sus acompañantes a volver y a tener ciertos recursos y derechos detrás de la provincia después del río. Así que es interesante donde nos estamos metiendo, porque habíamos visto la semana pasada de que los primeros 6 capítulos de Esdras nos enfocan en cómo Dios trajo a los del cautiverio a restaurar su casa. Luego trae a la ayuda, que quiere decir Esdras, trae a Esdras para restaurar no solamente su casa ahora, sino también la ley en el corazón del pueblo. Sí, probablemente lo traiga en un momento de letargo espiritual, que no sabemos qué pasó mucho. Acuérdense que desde el último versículo del capítulo 6 hasta el primero del 7 pasan 60 años casi, 58 para ser preciso. Así que Esdras posiblemente ni estaba o era muy chiquito cuando sale el primer grupo con Zorobabel y Jesús. Así que, y después vemos a Nehemías viniendo unos 13 años, 14 más tarde, y trae la restauración, pero no del templo, no de la ley, sino de los muros, que trae la seguridad y la separación, ¿no? A Israel. Así que, bueno, en este contexto hablamos la semana pasada que si podíamos ponerle algún título a estos primeros 10 versículos, es que podíamos hablar de un hombre que está preparado para una obra determinada. Está preparado para una obra determinada, no para, como decir, una obra cualquiera, o como decir determinadas obras, que a veces hablamos así, sino para algo que Dios quería hacer con el pueblo. Y Dios levanta a un hombre que está preparado, no solamente intelectualmente, sino está como Dios lo deja listo para usarlo. Y en eso habíamos visto en el versículo 1, acompáñenme ahí. En el versículo 1 pegamos un pequeño repasito. Vimos que se levanta en un tiempo
específico y oportuno. Dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Y vemos la descendencia y luego en el versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia. En un tiempo específico y oportuno. Si nosotros podríamos pensar, como dijimos, a veces leemos de corrido y parece que todas las cosas van una seguida del lado de la otra, pero dice pasadas estas cosas, y resulta que en esas pasadas esas cosas pasaron 58 años. Y en Babilonia, o en la zona, en el reinado de Persia, cambiaron reyes. Y en esos 60 años, los últimos años, subió un tal Asuero, o Jerjes, que era el padre de Artajerjes. Y si recordamos la historia de Asuero, tiene mucho que ver con el pueblo judío, y es donde Mardoqueo y Esther llegan ahí muy cerquita del rey de Persia. Tenían influencia y cercanía al poder de Persia, y los judíos fueron muy favorecidos con la posición de Mardoqueo y de Esther, tanto que desde esa época se festeja el Purim, que recuerdan cómo fueron liberados, ¿no? Aquello que parecía matarlos a ellos, terminó matando a todos sus enemigos. Así que después Artajerjes, que es el hijo de ese Asuero, parece también tener muy cerca de él a Esdras. Esdras lo conoce a Artajerjes como nadie. Y también Esdras se atreve a pedir, porque dice el versículo 6, y le dio todo lo que pidió. O sea, no cualquiera llega a la corte de un rey a pedir al rey. Por ejemplo, otro que sucedió una cosa parecida fue con Nehemías, y Nehemías era copero del rey. Y como habíamos visto la semana pasada, ese copero no es pobrecito uno más del montón, sino es alguien de mucha confianza, porque es el que le da la bebida al rey. O sea, podría quedar envenenado o no, y tenía que ser alguien de mucha confianza. Asimismo, Esdras tenía mucha confianza en la corte real. Mucha confianza. Vemos en las palabras de Artajerjes en el decreto del versículo 11 en adelante, cómo alaba a Esdras. Esdras estaba muy cerca y fue en el momento oportuno, en este momento de que el pueblo ha sido favorecido una vez más, cómo Dios movió los corazones de los reyes paganos para el beneficio de su pueblo. Más adelante, ahí por el versículo 27 dice Esdras, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Y es al final, como dice Proverbios, que en sus manos están el corazón del rey. Y Esdras entiende esto y puede ver cómo estos reyes han favorecido al pueblo de Israel para volver a su tierra, para restablecer el culto, ahora restablecer la santidad a través de la ley y luego restablecer su seguridad y su división, su separación a través de los muros con Nehemías. De esto se tratan estos libros, de 3 restauraciones. Y habíamos hablado de una comparación con nuestra vida, ¿no? Muy sencillo, muy parecido. Ahora, no solamente se levanta en un momento oportuno, sino que Esdras, habíamos dicho, que es un hombre preparado porque es un poseedor de cosas extraordinarias. No lo dijimos así, pero lo digo así ahora. Es un poseedor de derecho. Él tenía un derecho por el linaje. Él dice que viene al final de todo de Aarón. O sea, él pudo demostrar su genealogía y pudo exponer su genealogía que le daba derecho para administrar en el templo, y no solamente para administrar en el templo, porque al principio los sumos sacerdotes o los sacerdotes tenían la obligación de enseñar al pueblo la ley, sino también este sumo sacerdote con un linaje que le da derecho natural a ejercer un ministerio en el templo, él puede demostrar ese linaje. Ese derecho era natural y recibido como un don, porque Esdras no pudo hacer nada para nacer en una familia sacerdotal. Eso viene como un don, eso viene como que Dios puso a Esdras en esa familia y nace Esdras en esa familia. En eso no hay mérito en Esdras. Pero no solamente era poseedor de un derecho natural, recibido,
sino que también era poseedor de una erudición. Habíamos visto en el versículo 6 que dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Cuando hace esa descripción, hace la descripción del derecho natural por linaje y ahora el derecho moral por adquirir erudición en la ley. O sea, esa capacidad que tenía Esdras y esa diligencia, esa erudición, porque dice más adelante versado, en otra palabra dice erudito de la ley, toda esa profundidad que Esdras tenía en la ley le daba el derecho moral para ejercer su derecho natural. Era un poseedor de estas cosas, Esdras. No era uno más. Muchos podrían haber nacido en una familia correcta para hacer el ministerio, pero no todos han tenido la disciplina de estudiar como estudió Esdras para tener el derecho moral de ejercer aquello que es natural. Y esto lo habíamos comparado con nosotros. ¿Cuántas cosas hemos recibido por gracia y cuántas cosas son la responsabilidad de administrar esas gracias? Está en cada uno de nosotros. Por eso, quizás un día se mida qué hemos hecho con lo que nos ha dado. Un Pablo no va a recibir quizás lo mismo que recibimos nosotros. O por ahí sí, porque a cada uno Dios le dio según su capacidad y cada uno responde según su capacidad. Así que, ¿qué es interesante que es esto? Que a veces pensamos que tenemos garantía por lo que hemos recibido como don y nos olvidamos que tenemos una responsabilidad con lo recibido y que eso se logra con dedicación, con esfuerzo, como vamos a ver hoy. No con quebranto, con vidas entregadas, con obediencia. Una cosa nos puede llevar a la otra, pero no son iguales. Debe ser un poseedor de estas cosas. Pero no solamente habíamos visto eso, sino que este hombre preparado para esa obra era un hombre provisto providencialmente. Provisto providencialmente. Dios le había dado recursos, había movido el corazón del rey para darle recursos materiales para el viaje y para hacer la obra que tenía que hacer y los sacrificios que tenía que hacer cuando llegue a Jerusalén. No solamente le había provisto providencialmente recursos, sino también recursos humanos. También el rey le dio hombres para que lo acompañen. Y nos dice, por ejemplo, el versículo, bueno, no lo voy a leer ahora, pero porque me lo perdí, pero es la mano del rey y la mano de Dios es que le provee recursos humanos para hacer la obra. Y después vemos en el capítulo 9 qué importante eran estos hombres, porque estaban distribuidos para darle significado a la palabra que estaba predicando Esdras. Tremendo, Dios proveyendo para la obra que él había determinado hacer. No solamente recursos materiales, sino recursos humanos. Y no solamente le había provisto providencialmente estas cosas, sino también el cuidado y la protección. Vemos en el capítulo 8, versículo 31, dice, partimos del río Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén. Ahí está diciendo, Dios nos ha provisto recursos, movió la mano del rey para darnos todas estas cosas. Después movió la mano del corazón de los levitas para que se nos unan, que lo fuimos a buscar a Casifia. Y después su mano está sobre ellos protegiéndolos. Esta mano soberana, poderosa, de protección y de seguridad sobre Esdras y sobre los acompañantes de Esdras, es muy destacable en su relato. Montones de veces, como lo vimos la semana pasada, aparece esta frase, la mano de Dios. Así que Esdras ve esa providencia divina en los recursos para hacer la obra, en los recursos humanos para hacer la obra y también en la protección para llegar al lugar donde tenía que hacer la obra. Y así llegamos al último, que era lo que nos había quedado pendiente la semana pasada. Este hombre preparado, no solamente que se levanta en un tiempo
especial, oportuno, no solamente que es poseedor de algunas cosas impresionantes, no solamente que es provisto providencialmente, pero nosotros podríamos preguntar, ¿y por qué todo esto? ¿Y por qué Esdras fue de tal manera bendecido, guardado, cuidado, provisto? ¿Por qué Esdras fue levantado en ese momento especial? ¿Y por qué Esdras tenía lo que tenía? ¿Cuál fue la razón de su éxito espiritual, digamos? ¿Por qué? ¿Por qué esa mano de Dios estaba sobre él? Y miren el versículo 9, la última frase dice, estando con él la buena mano de Dios. Y enlaza con una palabrita muy importante. ¿Por qué? Nos explica, nos da la razón de todas estas cosas. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahí está la razón. Vamos a orar y empezamos con este versículo. Padre amado, queremos agradecer una vez más por este tiempo tan especial que tenemos en tu presencia, Señor, abriendo tu palabra y estando todos acá, tanto como en el Zoom como en este lugar, para adorarte a ti, para elevar nuestros cánticos a ti, para derramar nuestro corazón y para escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla y danos luz para poder observar este pasaje, que llegues a nuestro corazón y hagas tu obra con tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, un cachito antes. Con Mario estamos viendo los miércoles un poco de historia de reformas y todas estas cosas. Un poco de historia de la iglesia. Y hoy estaba pensando en estas reformas. Y después, si querés, me lo corrigió, no te levantes a corregirme. Pero pensaba en este tipo de Esdras y la obra que él tenía que hacer. Pensaba en que Dios tenía que reformar a su pueblo una vez más. Tenía que restaurar a su pueblo una vez más que se había aletargado, que se había puesto cómodo, que se había puesto otra vez pasivo ante tus cosas, otra vez estaba mezclado. Y cuando pensé en la reforma de hace 500 años atrás de la iglesia, hace un tiempo atrás pensaba que fue una reforma que cambió todo. Pero después, cuando miro la historia del pueblo de Dios, existieron un montón de reformas. De que el pueblo de Dios se convertían en sistemas religiosos cómodos, corruptos, se convertían en sistemas religiosos distorsionados a las verdades espirituales que Dios había sembrado en ellos. Y así pasó con los reyes cuando llega Ezequías, cuando llega Josías. Así pasó cuando llega Esdras y viene a restaurar algo. Así pasó cuando levantó a Ageo y pasaron muchísimos años. Y el pueblo siempre, después de tener una renovación espiritual, con el tiempo todo se va como decayendo y termina en lugares que jamás pensó terminar. Cuando viene Jesucristo a la tierra pasaron 400 años de Esdras y los líderes espirituales del pueblo de Israel, Cristo les dice que son como sepulcros blanqueados. Nos encontramos con gente que está totalmente distorsionada de aquella verdad que Esdras recupera 400 años antes y que se distorsionó otra vez. Fue tanto la insistencia con la ley que hacen la segunda ley y aparecen los fariseos y aparecen los saduceos y aparecen los intérpretes de la ley, cosas que no existían en el Antiguo Testamento. Termina Malaquías y nunca escuchamos de esta gente. Y pasan tantas cosas y llega Cristo a los líderes de ese pueblo
que había sufrido una reforma hace 400 años atrás y tiene que otra vez llegar con la palabra y reformar todo de vuelta, porque se había distorsionado todo. Después pasan muchos años y llega Lutero, llega Calvino, a una iglesia, a un pueblo de Dios que también se había distorsionado de las verdades que habían sembrado los apóstoles. Y es una lucha de toda la historia, de cómo el pueblo de Dios se desvía y Dios trayendo reformadores. ¿Y por qué quería decir esto? Porque quizás en esta iglesia también necesite reformadores esta iglesia. No reformadores quizás de doctrina, sino del corazón de la iglesia, hacia la palabra de Dios. Y Dios no lo va a hacer, por siempre las reformas las hizo, con gente que tembló ante su palabra, con gente que el corazón de o la vida de su corazón era su palabra. Ezequías hizo todo conforme a su palabra y reformó todo conforme a su palabra. Después, cuando Josías encuentra la ley, dice que no hubo un rey que se convierta a la ley de Jehová como él. Después viene un Esdras a reformar ¿qué? Conforme a la palabra, al pueblo de Dios que se había desviado. Después viene la palabra misma. Y después la gran reforma de la iglesia viene por hombres que amaban la Escritura y que pudieron decir es sola Escritura, no hay ninguna otra cosa. Entonces, si enlazando un poco todas estas ideas, si vamos a reformar algo en esta iglesia, vamos a reformar algo en nuestras vidas, lo único que nos va a proporcionar la posibilidad de hacer algo y que se ajuste a la palabra de Dios es que hombres y mujeres sean profundamente amantes de la palabra de Dios, con el buen sentido. Que sean amadores de la palabra de Dios, de que sean escudriñadores de la palabra de Dios, que esa palabra esté en su corazón y que puedan vivir así para luego ser usados por Dios, para establecer su palabra donde quiera. Esta es la experiencia de esta. Y esa era la obra que tenía que hacer. Y la mano de Dios estaba sobre un hombre especial. ¿Y por qué estaba esa mano de Dios? Porque Esdras era un hombre que había determinado. Y vamos a ver dos cosas en esta noche. ¿Dónde tuvo la determinación? ¿O qué determinó? Y luego, ¿qué determinó? ¿Dónde determinó? Dice que preparó su corazón. Literalmente es determinar. Ahora vamos a ver las palabras hebreas que están en ese versículo. Es determinación. Ahora lo vamos a ver. Pero él determinó en su corazón algo. Hubo una decisión dentro de su corazón, en la parte más profunda de su ser, que es lo que le da razón y sentido a todo su vida. Y después determina en ese corazón tres cosas. Él determina en su corazón inquirir la ley. Él determina en su corazón cumplir la ley. Y él determina en su corazón enseñar la ley a Israel y enseñarle sus estatutos y sus decretos. Esas son las determinaciones de un hombre. Que es interesante. Seguramente esas determinaciones han sido tomadas en el cautiverio. Porque el erudito de la ley llega a ser erudito de la ley como lo era, versado, ligero, dice, diligentemente en la ley, de un hombre que tiene la experiencia de estar en la ley. O sea, como dijimos la semana pasada, la oscuridad del cautiverio nunca fue una razón para que un hombre pueda dedicarse a la Escritura y a vivir conforme a la Escritura y a enseñar a los de Israel que tendría cerca.
Quizás los acompañantes que salen del pueblo eran algunos que habían escuchado a Esdras. ¿Cómo salen acompañantes? Porque sí. Y vemos a Esdras ya decidido antes de venir a hacer la obra. Ya determinado antes de venir a hacer la obra de restauración y de reforma del pueblo de Israel, de que lo vuelva a la santidad de la Escritura, porque tener templo no es garantía, sino una vida conforme a la Escritura. Y Dios iba a usar un hombre como Esdras para esa misión, un hombre que antes de la misión ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. La experiencia que ese hombre tenía en la palabra era tremenda. Cuando dice diligente, está hablando de una persona que es ligera, que llega a todos lados rápido. Y una persona que llega a todos lados rápido es porque está constantemente en contacto con lo que tiene. Ese hombre era así, antes de salir a la misión. Entonces vamos a ver este versículo finalmente. Y la verdad es que cuando pienso en lo que es corazón y es todo, nos va a llevar muchísimo tiempo, por eso voy a tocarlo por arriba. Pero bueno, espero que sea entendido. Entonces pensemos, un hombre, ¿por qué la mano de Dios estaba sobre él? Este hombre preparado para una obra determinada, porque era un hombre que determinó en su corazón. Entonces, ¿qué hizo? Determinó. Bueno, ¿qué es la palabra determinar? ¿O qué es la palabra, como dice nuestra Reina Valera, preparó su corazón? A veces pensamos que hay una preparación de acomodar ciertas cosas, pero literalmente la palabra es determinar. Es un entregarse a uno mismo con diligencia para una tarea. Hay un pasaje hermoso en segunda de Crónicas 29:36, no lo busquen. Dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. O sea, se entregó el pueblo con diligencia para una tarea. Se entregó a sí mismo. Se decidió tener una conclusión física, firme, en un proceso de pensamiento. Esdras llegó a determinar, luego de un proceso de pensamiento, y llegó a tener una conclusión firme de lo que iba a hacer. Esta es la definición de un diccionario hebreo. Por lo tanto, es una determinación consciente de doblegar su voluntad, es una determinación que es una decisión que determina orientar su voluntad a una decisión. No es una preparación, sino es una determinación consciente de su corazón, de su voluntad, de sus pensamientos, de sus emociones, de su palabra, de sus acciones, porque todo brota del corazón. El corazón es lo más profundo del hombre, donde brotan todas estas cosas. Toda la vida mana del corazón. De él mana la vida entera. Es un lugar donde podemos decidir sobre él, porque nosotros no somos corazón. Somos una persona con corazón, que es nuestro hombre interior, y podemos decidir a ese lugar, inclinar ese lugar. Puede desviarse ese lugar. Podemos no permitir que se desvíe, podemos permitir que se desvíe, aunque la Biblia nos dice que engañoso es el corazón y perverso, y que del corazón salen un montón de cosas, pero desde ese mismo lugar, de donde brota la vida, también sale, como dice Mateo capítulo 6, que del buen tesoro del corazón, ¿cómo? Saca buenas cosas, el buen tesoro de su corazón. Es de ahí, de lo más interno. Yo le puedo dar algo muy frágil de lo que es, porque es larguísimo, pero es la fuente del deseo, la inclinación o la voluntad
es el centro de las emociones, Deuteronomio 6.5, es el centro del conocimiento y la sabiduría, Primera Reyes 3.9, es el centro de la conciencia y el carácter moral, Job 27.6, es fuente de las acciones, Génesis 20.5, es el centro de la rebelión y el orgullo, Ezequiel 28.2, todos los pensamientos, las emociones, deseos, acciones y palabras fluyen desde lo más profundo de nuestro ser. Es más, esa palabra corazón a veces se usa como decir el corazón del mar o el corazón de la tierra, como diciendo el medio, lo más profundo de la tierra. Ahí llegó Cristo. Lo más profundo del mar, ahí están los pecados. En el corazón de esos lugares, como lo más profundo de nuestro ser, de donde brota todo. En ese lugar, que es lo que da razón y sentido a la vida, en ese lugar tan tremendo de la fuente de la vida interior, dijimos todo lo que piensa, desea, siente, hace y dice, fluyen desde lo más profundo de su ser. Eso es el corazón. Y en ese lugar, Él determinó en su corazón, con todo su ser, con todo lo que es la razón de su vida, con todo lo que le da sentido a su ser, es decidir de corazón algo completamente, ahí, en ese lugar, en ese enfoque de vida, en esa perspectiva de vida, es que decide Esdras inquirir, cumplir y enseñar. Son la razón de su vida. Cuando hablamos de estas cosas, son la razón de su vida. Es lo único que le da sentido a su vida. Es la prioridad de su vida. Es lo más importante de su vida, lo más trascendental de su vida. Es eso, porque Él lo determinó en su corazón, con todo su corazón, hacer eso. O sea que en realidad su corazón estaba en la ley. Y por eso inquiere en ella, investiga en ella, por eso quiere vivirla y por eso quiere enseñarla, porque su corazón está en la ley, en la palabra de Dios que tenía en ese momento. Con todo su ser, con todo lo más profundo de su ser, Él determina conscientemente doblegar su voluntad, de donde sale del corazón, orientar su voluntad a la dirección de poner a la ley como lo más importante de su vida. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque no es algo natural que brota del corazón, es una determinación consciente, es algo que debemos decidir, por lo tanto, es una responsabilidad. Nuestro corazón va hacia cualquier lugar y nos puede engañar, pero yo decido que mi corazón inquiera la ley, cumpla la ley y enseñe la ley. Mi corazón esté puesto en la ley o la ley en mi corazón. Es una decisión, no es algo natural que brota. Un hombre que ama así la Escritura de tal manera es un hombre que determinó en su corazón poner la ley en primer lugar. No tiene otra competencia. Entonces es responsable Esdras de esa decisión. Su todo es la Escritura. Hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24, dice que donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Punto. Lo que es mi tesoro reordena las prioridades de la vida. Si Esdras decidió conscientemente doblegar toda su voluntad, orientar su voluntad exclusivamente hacia la ley, inquiriéndola, viviéndola y enseñándola, su tesoro es la ley. Donde está tu tesoro, está tu corazón. No hay nada
menos que todo para esta obra que este hombre tenía que hacer. ¿Por qué no dice preparó su mente o dispuso su mente? No tenía que estudiar, no tenía que leer solamente. Era la razón de su vida esto. Era su todo. Es más, Isaías 29:13 nos dice claramente que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que ve Dios en los hombres es con el corazón a que se han dedicado a hacer lo que Él quería que hagan. No es lo que están haciendo, sino con la dedicación total, absoluta de todo su ser, de todas sus fuerzas y de todo su corazón a hacer aquella cosa que tenían que hacer. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, sino mira el corazón. Nada menos que todo. Por eso no es una determinación de intelectualidad, no por motivos extraños. Para estar preparados, para estar listos para ser usados, es con todo lo que somos. Por eso dice, Esdras decidió conscientemente doblegar la voluntad de su corazón perverso y darle dirección a su corazón hacia la ley de Dios. Este va a ser mi norte, este va a ser mi razón, mi sentido, mi prioridad en la vida. Algo así es lo que decidió Esdras en este pasaje. Entonces a veces nos conformamos con el estudio. Por eso después es tan completa lo que hace Esdras en tanto estudiar, cumplir, enseñar. Por eso es tan profundo lo que él hace. Porque es con todo su ser. Porque es lo único y lo más importante para él. Ahora, cuando yo me pregunto a mí y me comparo con este Esdras de entrada nada más, cuando observo si este es el principio que me enseña esto de determinar conscientemente en su corazón, en todo su ser, el enfoque de su vida, me pregunto si verdaderamente la palabra es lo más importante de mi vida. Que sin esto me muero. Que estoy dispuesto a dejar lo que sea por continuar escudriñando la palabra, viviendo la palabra y enseñando la palabra. Si es algo tan trascendental para mí. Si no hay algo de más valor. Si hay alguna otra cosa que me da sentido a la vida y razón a la vida, que no sea la palabra de Dios. No porque pongamos a la palabra como un objeto de idolatría, sino porque es la revelación del Dios al que amamos. No queremos quizás, aunque pueden estar en las mismas medidas, pero tanto ser un investigador de la ley, sino conocer al Señor que dio esa ley profundamente a través de lo que está escrito. Están absolutamente ligados nuestro corazón a Dios con vivir la palabra de Dios. El que me ama, guardará mis mandamientos. Es así de simple, es lo que ha salido de la boca de Dios. Entonces, lo primero que vemos es que fue un hombre determinado pero de corazón. Un hombre determinó su corazón, su voluntad, su dirección, determinó su razón, su norte, su sentido, todo aquello que implica el corazón, que es enorme. Miren, yo tengo alrededor de 100 versículos copiados acá que estudié desde Génesis casi hasta Apocalipsis, el corazón. Pero si podemos dar una idea para que podamos seguir con otra cosa, es esto. Es esa voluntad, esos pensamientos que brotan del corazón, solamente están dedicados a la palabra. Las emociones están dedicadas a la palabra. Mis acciones están dedicadas a la palabra. Mis palabras son las palabras. Mis deseos son las palabras. Todo lo que brota de mi corazón está dedicó su corazón.
Por eso después vemos reformadores así. Como dijimos el otro día, muchos ven mi fruto, pero nadie ve mi sacrificio. Todos queremos ser apóstol Pablo, todos queremos ser John MacArthur, todos queremos ser gente que admira a la gente para ser admirados, pero no queremos contemplar el esfuerzo y el sacrificio que han hecho en sus vidas para poder profundizar en la Escritura. Dedicarse cuando todos se van a jugar a cosas, cuando todos miran cosas, cuando todos se van allá, no ser un ermitaño, pero sí decir, mi corazón es la palabra. Lo único que puede realmente hacer cambios significantes en la vida de la iglesia y en la vida personal es la profundidad que llega a la palabra. Y para eso no necesito una mente para estudiar, necesito una vida entregada. Entregarse a uno mismo, como veíamos lo que es literalmente. Entregarse a uno mismo. Cuando uno tiene ese corazón, ese enfoque, y pone a la Escritura así, ahora viene, bueno, la voy a inquirir, la voy a vivir, la voy a enseñar. Ese es todo para mí. Así que Esdras dedicó su corazón. Ahora, ¿a qué lo dedicó? Dice el versículo 10, Esdras había dedicado o preparado o entregado a sí mismo su corazón, su voluntad, todo, ¿para qué cosa? Para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir inquirir? Quiere decir escudriñar y descubrir el verdadero sentido y significado de la ley. Buscar, consultar, conocer información que previamente no era conocida. Es una ardua tarea, una disciplina autoimpuesta. No es leer, pero lo implica. No es meditar, pero lo conlleva. Es preguntar, es investigar, es un esfuerzo por conocer. Es tiempo, es búsqueda, es prioridad, es dedicación, es profundidad hasta donde pueda llegar. Esas son lo primero que dedicó su corazón Esdras. Lo primero que dedicó el sentido y la razón de su vida fue a la investigación casi científica de saber los significados y saber el sentido de la ley. Y eso implica mucho esfuerzo. Y eso implica nada menos que la dedicación de la vida a eso, como prioridad absoluta. Como prioridad absoluta. Esdras dedicó su corazón a inquirir. Y tiene que ser de corazón esto. No puede tener otro motivo. ¿Por qué? Porque debe ser de la comprensión de quien tengo la posibilidad de conocer. Semejante intencionalidad, semejante... no, intención no es la palabra. Semejante pasión por esa búsqueda. Hermanos, tenemos la posibilidad a través de la Escritura de conocer a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro deseo? ¿Cómo va a ser nuestra intensidad de búsqueda? ¿Cómo va a ser? Ven que este hombre tenía el corazón en la ley, por eso se mete a inquirir la ley. Hermanos, si no avanzamos a la profundidad de la Escritura por medio de la investigación, nuestros intentos de servicio también serán superficiales. ¿Pensamos que su espíritu hace innecesario inquirir? No era la opinión de los apóstoles. Hermanos, veo a Pili estudiando para descifrar
algún aspecto de la creación del ser humano. Un hombro, un tobillo, un cerebro. Y veo que tiene que usar y que demanda intención, tiempo, dedicación, memoria, investigación, todo para saber una parte del cuerpo. Y nosotros pensamos que el conocimiento de Dios, el ser más inexplicable del universo e infinito del universo, vamos a llegar a comprenderlo con lecturas casuales, con devocionales todos los días y con algún versículo que me hable. Si para algo tan no superficial, sino temporal y tan pequeño como conocer un hombro, ha dedicado horas de investigación, de estudio, de dedicación, nosotros tenemos en la Escritura para conocer al ser más extraordinario del universo, más infinito del universo, más incomprensible del universo, y pensamos que con pequeñas lecturas que calman la conciencia podemos crecer en ese conocimiento. Es la dedicación de todo lo que somos a saber cómo es ese Dios, a través de la Escritura. Hermanos, hoy hay más recursos que en toda la historia para poder profundizar, inquirir, investigar. Y no se transforma porque Esdras es tan espiritual que no convierte ese inquirir en una cosa intelectual absoluta y que queda solo acá. Por eso preparó su corazón, no su cabeza. ¿Por qué? Porque ese inquirir brota de un corazón entregado y que profundamente quiere conocer el significado de la ley y su sentido. Quiere conocerlo profundamente. ¿Pero saben para qué? Para vivirla. No está pensando solamente en la cabeza como encerrarse en un cuarto y vivir en un cuarto alejado del mundo. No. Está pensando en la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios. Por eso no solamente he determinado inquirir, sino determinó su corazón a cumplir. Dice, y para cumplirla. Y ese cumplir literalmente es hacer, ejecutar o actuar. ¿Qué cosa? La ley de Dios. Aquello que ha inquirido. Y en este versículo, o en esa frase, puedo ver dos cosas de Esdras. La autenticidad y la autoridad. La autenticidad porque al punto de la investigación muchos pueden llegar, pero con ídolos en el corazón. ¿Cómo puede ser esto de los ídolos? Hay una palabra en Ezequiel 14, ni la busquen porque se nos va a ir la hora. Ezequiel 14 dice, cuando vengan a consultar con sus ídolos en su corazón. Esa palabra consultar es la misma que inquirir, usa acá. Y vienen a inquirir con los ídolos en su corazón. Y quieren saber de Jehová, quieren investigar de Jehová, pero con los ídolos en su corazón. En esta fase de investigación podemos llegar con falsedad. Podemos llegar con el ídolo de uno mismo. Entonces uno quiere investigar mucho la ley para saber más que otros, para enseñar y tener control, para estar por sobre los demás, para creerme con una autoridad porque sé. Entonces puede ser que no como Esdras, pero puede ser que hasta ese lugar lleguen los hipócritas. Como pasó con los fariseos, no había uno que sepa más la Escritura que los fariseos. Y cuando Jesús dice, ustedes lo que dicen los fariseos, háganlo, pero no hagan conforme ellos hacen. Porque dicen y no hacen. ¿Investigadores de la ley? Sí. Pero no eran auténticos. Así que uno puede investigar profundamente para alimentar el ego y saber más y crecer el orgullo. Pretender el control del conocimiento, como decía Platón, que los filósofos tienen que reinar. Aprender para enseñar y ser alabados por el conocimiento, los fariseos.
Pero este hombre decidió conscientemente doblegar su voluntad, orientar la voluntad a obedecer a pesar de lo que implicaría. Sometió su voluntad a ella y aún en el cautiverio. Esto manifiesta su amor auténtico por la Escritura. Porque dice Jesús, el que me ama guardará mis mandamientos. No que los sabrá, sino que los guardará. Su autenticidad es el deseo y la determinación de vivir conforme a lo que aprendió de su inquirir. Él quería profundamente encontrar el sentido y el significado de la ley para poder vivir conforme a lo que Dios había dicho. Y llegar a ser tan santo y diferente como su Dios era diferente. Porque es un pueblo diferente, que vive conforme a mandamientos diferentes. El pueblo de Dios vive conforme a la palabra de Dios y no conforme a su corazón, o a sus ojos, o a sus sentimientos. Él quiere hacer lo que dice y no hacer lo que para la ley es pecado. Por eso es auténtico. Esa inquisición, ese inquirir de Esdras, esa investigación de Esdras es auténtico porque quiere vivirla. Pero no solamente le da autenticidad, sino que el vivirla le da autoridad. Él puede decir como Pablo a los que le iba a enseñar, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo determiné en mi corazón doblegar mi voluntad y poner mi voluntad en la ley. Yo quiero hacer lo que la ley dice. Esa es la razón de mi vida. Oh, ¡qué corazón! Como dice el Señor, ¿no? ¿Qué daría porque tengan este corazón todo el tiempo cuando les habló en el Sinaí? ¿Qué daría porque tengan ese corazón? Su enseñanza está basada en la autoridad moral de la obediencia. Ahora, la obediencia trae la llave del conocimiento verdadero. Esto es re interesante. La primera necesidad de la iglesia, hermanos, es volver a la Escritura, como volvió Esdras, o como fue Esdras. Y la segunda necesidad es someter la voluntad de ella a la palabra. El gran peligro del desvío a la herejía es no inquirir en la Escritura. Pero el segundo peligro no es menos peligroso. ¿De qué? De suscribir una buena doctrina, de una sana doctrina, y vivir como sin importar cómo. Confundir santidad con ortodoxia. Sin importar cómo vivimos, no. Esdras dice, yo quiero investigar, pero quiero investigar y saber bien el sentido y el significado de la ley para poder hacerla. Ese es mi corazón, esa es mi autenticidad de por qué busco, por qué he dedicado mi corazón a eso. No tengo un motivo extraño, es mi corazón, es mi vida. Hermanos, a veces pasan los años y somos gente que conoce un poco más, pero seguimos siendo lo mismo. ¿Cuál es el problema? No obedecer. Fíjense Éxodo 24:7, ante la revelación dice, ¡uy, qué lindo mensaje! ¡Uy, hoy no me gustó cómo predicó! ¡Uy, cuánto sabe! ¿Saben qué dijo el pueblo cuando la revelación en el Sinaí? Dijo, todo lo que has dicho haremos. Mateo 5:19, cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, dice que el que quebranta uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y así los enseña, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los hace y los enseña, será llamado grande. Cuando Jesús lava los pies a los discípulos, y después de entender todo, dice, uy, qué bueno que lo entendieron, pero bienaventurado seréis si lo hiciereis. A veces nos permitimos saber muchas cosas sin tener el menos sentido o las menos ganas de hacerlas. Nos permitimos saber mucho más de lo que sabemos, de lo que hacemos y seguimos conociendo. Pero nuestra vida queda muy distanciada de nuestro conocimiento. Entonces, cuando la vida queda tan distanciada del conocimiento, ¿qué revela? ¿Qué revela eso?
que no hemos dispuesto nuestro corazón. No es la razón de nuestra sed. No es el todo de nuestro ser la palabra de Dios. Soy yo todavía, porque quiero vivir como quiero y conocer mucho. ¿Por qué? La tercera cosa, determinó su corazón, la razón de su vida, el sentido de su vida, fue inquirir, fue investigar, fue meterse en la Escritura de una manera lo más profunda que pueda ser. Como Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de poder conocer a Dios a través de la Escritura, porque nos ha dado el Espíritu Santo, y a veces me pregunto yo y le pregunto a ustedes, si están usando toda esa capacidad disponible o usamos la cabeza en tantas cosas, que al final le queda un lugarcito más. Por eso es interesante lo de la idolatría en el corazón. Es el origen de todos nuestros problemas, la idolatría en el corazón. Dijo Calvino, nosotros somos fabricantes de ídolos. Nuestro corazón es un fabricante de ídolos. Cualquier cosa lo trastorna, lo distorsiona y lo convierte en una razón de ser. Ahora, la tercera cosa, Esdras había preparado su corazón. Determinó conscientemente en su corazón inquirir, cumplir y enseñar. Debe compartir las glorias de la revelación, no guardárselas. Pero es interesante esta palabra enseñar. Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Qué dice? ¿Les enseño para qué? Para que los ejecutéis, viváis y entréis. Esa enseñanza es un impartir, es un formar al otro. No es palabras al aire que la escuchen y dar información. Es con un propósito claro esa enseñanza. Que cambies a conforme a la ley. Estas cosas les enseño, dice Moisés, estos estatutos, decretos, les enseño para que los vivan, para que los ejecuten. Para eso se los enseño, no se los enseño para otra cosa. Y es muy distinta a la iglesia hoy. Jesús dijo: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. Id y haced discípulos en todas las naciones. Dice, bautizándolos y enseñándolos que guarden todo lo que yo os he dicho. Enseñándoles que guarden. No tienen que crecer la cabeza solamente. Tienen que vivir aquellas cosas que son enseñadas. Es una formación. Y es una determinación del corazón enseñar, porque tiene implicancias tremendas enseñar de ese modo. Es determinar la orientación de su vida nuevamente, como es determinar el corazón, porque implica estudio, vida, proclamación, paciencia, sufrimiento, incomprensión, dolor por el rechazo, gozo por la recepción, quebranto por el pecado, confrontación. No es solamente tirar letras y que pase lo que pase. Dios se ocupa de su palabra. Es formar al otro para que obedezca lo que Dios dice y pueda vivir diferente como Dios es diferente, como un pueblo diferente. Lo único que hace diferente al pueblo de Dios en esta tierra es la guía de la palabra de Dios. Y Dios va a usar hombres que investiguen así, que vivan así y que se dediquen a enseñar a otros así. Ese es el secreto del gran éxito de Esdras. ¿Por qué razón la mano de Dios estaba sobre él? Porque era un hombre que fue dedicado todo su corazón, toda su razón de ser, toda su vida a inquirir la palabra, a vivir la palabra y a enseñar la palabra. Y como si fuera poco, para por ahí una conclusión nuestra, también es parte del crecimiento enseñar, porque uno aprende y sigue aprendiendo cuando enseña. Cuando se callan las glorias reveladas, se queda ahí. Uno aprende más enseñando que aprendiendo.
¿Cuántas cosas podemos hablar de esto? Lo que puede, hermanos, traer una restauración en la iglesia, ¿qué es? Lo que puede traer una restauración en tu vida, ¿qué es? Es nuestra actitud hacia la única palabra que nos enseña a vivir como Dios quiere, para vivir en santidad y mostrarle al mundo a Dios. Y si tu corazón es ese, no te queda otra que la investigación de la Escritura, y de que el resultado de esa investigación sea el deseo más grande de nuestro corazón, vivir conforme a esa realidad adquirida. Y luego, viviendo, puedo enseñarlo, no solamente por lo que sé, sino por la sabiduría que me da aplicar lo que sé, y decirles con autoridad, esto funciona. En el pueblo de Dios no creo que haya otra manera de restaurar ni de reformar el corazón ni la dirección de una iglesia. Si su corazón de la iglesia no se vuelve completamente a la palabra de Dios. Pero no para solamente estudiar y pensar que del corazón naturalmente va a salir algo. Hay que decidir por fe. Cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas. Cuando me conviene y cuando no me conviene obedecer. Y con un compromiso a la enseñanza a otros, que lo hace crecer al otro y me hace crecer a mí. Esa es la dedicación que puede traer una reforma. Esa es la dedicación que puede traer una restauración de la santidad en un pueblo que la había perdido, en un corazón que lo puede haber perdido. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos. Agradecemos al Señor por su palabra y que el Señor en esta noche haga volver muchos corazones a Él, que nos dé un corazón como el de Él, ¿no? Un corazón dedicado, un corazón determinado, un corazón con intensidad en buscarlo. Me gustó una frase que escuché, el mensaje que dice: nuestro corazón ligado al corazón de Dios, ¿no? Nuestro corazón ligado a Él. Qué hermosa realidad, qué hermosa posibilidad, ¿verdad? Que tenemos de conocerle, aprovechar el tiempo, aprovechar la vida, los recursos que Él nos da. Y bueno, ya para finalizar, me acordaba de aquel que recibió, pues sin duda hemos recibido muchas cosas del Señor, ¿no? Que recibieron los talentos. Recibió uno solo, bueno, tal como me lo diste, se veía poca diligencia, poco interés, poco esfuerzo. Pero hay otro que dijo: con estos dos que me diste, conseguí dos más, ¿verdad? Que Dios nos dé un corazón diligente, esforzado y determinado, ¿verdad? Para amar al Señor, para obedecerle, para vivir, para enseñar su palabra. Bien, bueno, vamos a terminar con una palabra de oración. Recordemos que el distanciamiento no es que lo evitemos o que procuremos, ¿eh? No abrazos, no besos para cuidar al otro. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, de estar juntos. Señor, tú conoces nuestros corazones. Padre, ayúdanos en este año a poder volvernos a ti, Señor, a preparar, Señor, como estuvimos escuchando en esta noche. Hay ídolos, Señor, de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder venir a ti con humildad, en quebrantamiento, Señor, enfocados, deseosos, Señor, de poder estar conociéndote, Señor, pero de corazón, poder estar sirviéndote, Señor, de un corazón, Señor, sirviéndote con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Señor,
que podamos reflejar al mundo tu amor, que podamos revelar, como decía Señor, nuestro hermano, con autoridad, con intensidad, y poder mostrar, Señor, que realmente funciona, Señor. Te damos muchas gracias por este ánimo, Señor, que nos diste, y te rogamos, Padre, que vuelva nuestro corazón a ti. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.